El cuchillo brillaba bajo la luna, su filo a centímetros de mi garganta. No tienes escapatoria, Javier, susurró Mateo, su voz temblando de rabia, pero sus ojos. Sus ojos contaban una historia diferente. En ese acantilado de Cádiz, donde el viento llevaba el eco del mar, supe que mi vida cambiaría para siempre. Me llamo Javier Morales, tengo 32 años. Y esa noche en el verano de 2023 no solo temí por mi vida, sino que descubrí un amor que nunca imaginé. Vivía en Cádiz, una ciudad donde las olas cantan historias antiguas y las calles estrechas guardan secretos. Era un pintor en apuros, criando solo a mi hijo de 6 años, Lucas, tras la muerte de mi hermana, quien lo dejó a mi cuidado. La vida no era fácil, pero Lucas era mi luz, mi razón para levantarme cada mañana. Sin embargo, esa noche, todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. Mateo Sánchez, un hombre de 34 años con un pasado envuelto en sombras, había irrumpido en mi vida semanas antes. Lo conocí en el mercado de Cádiz, donde sus ojos castaños, duros como el acero, chocaron con los míos mientras compraba pescado. No era un encuentro casual, ahora lo sé. Él trabajaba para alguien que quería algo de mí, aunque aún no entendía qué. Pero aquella noche, en el acantilado, no era un simple encargo lo que lo llevaba a empuñar ese cuchillo. ¿Por qué? Y logré preguntar, mi voz quebrada por el miedo y el viento salado. Mateo apretó los dientes, su mano temblaba, y el cuchillo rozó mi piel. No es personal, Javier. ¿Es un trabajo? Pero sus palabras se sentían vacías, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. Flashback, semanas atrás, Mateo había aparecido en mi taller de pintura. Busco algo único, dijo, observando mis lienzos con una intensidad que me desarmó. Hablamos durante horas, y aunque su actitud era reservada, había algo en el que me atraía, su fuerza, su misterio, la forma en que sus labios se curvaban cuando sonreía. No sabía entonces que él estaba allí para vigilarme, para encontrar un punto débil. Pero algo cambió entre nosotros. Las charlas se volvieron más largas, las miradas más profundas, y una noche, bajo las luces de una taberna, sus dedos rozaron los míos. Fue un instante, pero suficiente para encender algo que ninguno de los dos podía ignorar. Volví al presente, con el cuchillo aún cerca. Si vas a hacerlo, hazlo ya, dije, desafiante, aunque mi corazón latía desbocado. Mateo dio un paso atrás, el arma cayendo al suelo con un sonido metálico. No puedo, murmuró, su voz rota. Se giró, mirando el mar, y por primera vez vi vulnerabilidad en él. No eres solo un trabajo, Javier. Nunca lo fuiste. Esa noche no murió nadie, pero algo nació. Mateo confesó que lo habían contratado para eliminarme, aunque no dijo quién ni por qué. Solo sabía que mi vida estaba en peligro y que él, contra todo pronóstico, no podía seguir adelante. Huye, Javier. Toma a tu hijo y vete, me advirtió antes de desaparecer en la oscuridad. No huí. No podía. Lucas era mi ancla, y Cádiz, mi hogar. Pero la presencia de Mateo no se desvaneció. Lo veía en las sombras, en las esquinas de las calles, observándome desde lejos. No sabía si era mi protector o mi amenaza. Lo que sí sabía era que mi corazón, traicionero, latía más fuerte cada vez que lo veía. Días después, Lucas llegó corriendo del colegio, su rostro iluminado. Papá, conocí a un amigo nuevo. Es súper fuerte y dice que te conoce. Mi sangre se heló cuando me describió a Mateo. ¿Qué estaba haciendo cerca de mi hijo? La furia y el miedo se mezclaron, pero también una curiosidad insana. ¿Quién era realmente Mateo Sánchez? ¿Por qué no había apretado ese cuchillo contra mi garganta? Decidí enfrentarlo. Lo encontré en una plaza, bajo un olivo centenario. Aléjate de Lucas, le dije, mi voz firme. Pero Mateo me miró con una intensidad que me desarmó. No quiero hacerle daño, Javier. Quiero protegerlo. Protegerte. Sus palabras eran un torbellino, y antes de que pudiera responder, se acercó, su aliento cálido contra mi rostro. No puedo alejarme de ti, aunque debería. Esa fue la chispa. Contra todo sentido, contra el miedo y la lógica, nos besamos bajo ese olivo, un beso desesperado, lleno de promesas y peligros. Pero el peligro no había terminado.
Alguien seguía buscándome, y Mateo sabía más de lo que decía. La pregunta era, ¿podía confiar en el hombre que una vez intentó matarme? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada rincón de Cádiz parecía cargado de peligro, pero también de una atracción que no podía ignorar. Mateo se convirtió en una sombra constante, apareciendo en mi taller, en el mercado, incluso cerca de la escuela de Lucas. Pero ya no lo veía como una amenaza, sus ojos, antes fríos, ahora me miraban con una calidez que me desarmaba. ¿Por qué sigues aquí?, le pregunté una tarde, mientras pintaba en mi taller. Lucas jugaba fuera, su risa llenando el aire. Mateo, apoyado contra la pared, cruzó los brazos, sus músculos tensos bajo la camiseta ajustada. ¿Por qué no puedo dejarte solo, Javier? No ahora. Su voz era grave, cargada de un peso que no explicaba. Quise presionarlo, pero algo en su mirada me detuvo. Había dolor allí, un pasado que lo atormentaba. Esa noche, invité a Mateo a casa. Lucas estaba emocionado, parloteando sobre cómo Mateo lo había ayudado a arreglar su bicicleta. Verlos juntos me confundía. Mi hijo, con sus ojos brillantes y su confianza ciega, veía en Mateo algo que yo aún no entendía. Cenamos en la terraza, bajo un cielo estrellado, y por un momento, todo pareció normal. Pero la normalidad era una ilusión. Mateo me contó fragmentos de su vida, había crecido en Sevilla, en un barrio duro donde la supervivencia era una lucha diaria. Nunca mencionó a su familia, solo dijo que había hecho cosas de las que no estaba orgulloso. No soy un héroe, Javier, dijo, mirando su vaso de vino. Pero contigo. Quiero serlo. Sus palabras me golpearon, y cuando Lucas se durmió, nos quedamos solos, el silencio entre nosotros cargado de deseo. No planeé lo que pasó después. Sus manos encontraron las mías, y antes de que pudiera pensar, estábamos enredados en un abrazo que sabía a sal y desesperación. Cada beso era una promesa, cada caricia una confesión. Pero incluso en ese momento de intimidad, no podía olvidar el cuchillo en el acantilado, ni las preguntas sin respuesta. A la mañana siguiente, un sobre deslizado bajo mi puerta cambió todo. Dentro, una nota anónima, entréganos el cuadro o tu hijo pagará. Mi corazón se detuvo. ¿El cuadro? Recordé una pintura que había comprado en un mercado de antigüedades, un lienzo antiguo que parecía ordinario pero que había captado mi atención. ¿Era eso lo que buscaban? ¿Por qué? Llamé a Mateo de inmediato. Cuando llegó, su rostro palideció al ver la nota. No debí involucrarme, murmuró, pero no explicó más. Insistí, exigiéndole respuestas, pero solo dijo, confía en mí, Javier. Haré lo que sea para protegerlos. Su determinación era feroz, pero también me aterraba. ¿Qué tan profundo era el peligro en el que estaba metido? Decidí llevar el cuadro a un experto en arte en Cádiz. Don Rafael, un anciano con ojos astutos, lo examinó con cuidado. Esto no es un simple cuadro, dijo, señalando detalles ocultos en el lienzo. Es una reliquia, posiblemente vinculada a una sociedad secreta. Alguien mataría por esto. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Cómo había terminado yo, un simple pintor, en medio de algo tan grande? Esa noche, Mateo insistió en quedarse en casa. Lucas, ajeno al peligro, se acurrucó contra él mientras veíamos una película. Ver a mi hijo tan cómodo con Mateo me llenó de una extraña mezcla de gratitud y miedo. ¿Y si Mateo no era quien decía ser? Pero cuando me miró, con una promesa silenciosa en sus ojos, supe que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por él. El peligro se cernía como una tormenta sobre Cádiz. Cada sombra en las calles empedradas parecía esconder una amenaza, y el cuadro, ahora guardado en una caja fuerte en mi taller, se sentía como una bomba de tiempo. Mateo se había convertido en mi protector, pero también en mi mayor enigma. ¿Quién era el hombre que había jurado matarme y ahora arriesgaba su vida por mí? Una noche, mientras Lucas dormía, Mateo finalmente habló. Fui contratado por una organización, confesó, su voz baja. No sé quiénes son, solo que tienen poder. Querían el cuadro, y yo era solo un peón. Me explicó que lo habían chantajeado, amenazando a alguien que amaba. No dio detalles, pero el dolor en sus ojos era real. Cuando te conocí,
Javier, todo cambió. No podía seguir sus órdenes. Sus palabras eran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Quería confiar en él, pero el miedo me carcomía. ¿Y ahora qué?, pregunté. Mateo tomó mi mano, su calor calmando mi ansiedad. Lucharemos juntos. Por ti, por Lucas. Esa noche, planeamos nuestro próximo paso: encontrar al comprador original del cuadro y rastrear a quienes nos perseguían. Al día siguiente, llevé a Lucas a casa de mi vecina, doña Carmen, una mujer amable que lo adoraba. No quería que mi hijo estuviera cerca del peligro. Mateo y yo nos dirigimos al mercado donde había comprado el cuadro. El vendedor, un hombre mayor con un puesto lleno de antigüedades, palideció al vernos. No sé nada, dijo, pero sus manos temblaban. Mateo lo presionó, su voz firme pero controlada. Finalmente, el hombre confesó que el cuadro provenía de una subasta privada en Madrid, organizada por una figura misteriosa conocida solo como el coleccionista. El nombre nos llevó a Madrid. Viajamos en tren, el paisaje español deslizándose fuera de la ventana mientras la tensión crecía entre nosotros. En un momento, Mateo tomó mi mano, sus dedos entrelazados con los míos. No dejaré que te pase nada, susurró. Su cercanía era un refugio, pero también un recordatorio de lo mucho que arriesgábamos. En Madrid, encontramos la galería donde se había realizado la subasta. La dueña, una mujer elegante llamada Isabel, nos recibió con frialdad. El coleccionista no es alguien con quien se juega, dijo, pero nos dio una pista: una mansión en las afueras de la ciudad. Decidimos ir, aunque el miedo me consumía. ¿Qué encontraríamos allí? ¿Y si era una trampa? La mansión era imponente, rodeada de jardines oscuros. Entramos de noche, guiados por la adrenalina. Dentro, encontramos documentos que vinculaban el cuadro a una red de contrabando de arte. Pero antes de que pudiéramos salir, las luces se apagaron, y pasos resonaron en el pasillo. Mateo me empujó detrás de él, su cuerpo tenso, listo para pelear. El aire en la mansión era denso, cargado de polvo y peligro. Los pasos se acercaban, y el corazón me latía tan fuerte que temía que nos descubrieran. Mateo me apretó la mano, susurrando: «Quédate detrás de mí». Su presencia era mi único ancla en ese momento de terror. De repente, una figura emergió de las sombras, un hombre alto, con una cicatriz cruzándole la mejilla. «El cuadro», gruñó. «Dámelo ahora». Mateo no titubeó. Se lanzó contra el hombre, y en un torbellino de golpes, lo derribó. Pero no estábamos solos. Otros dos hombres aparecieron, y la pelea se volvió caótica. Corrí hacia una ventana, buscando una salida, pero una mano me agarró del brazo. Grité, pero Mateo estaba allí en un instante, derribando a mi atacante. «Corre, Javier», ordenó, mientras él seguía luchando. Logramos escapar, pero no sin heridas. Mateo tenía un corte en el brazo, y yo un moretón en la mejilla. En un callejón oscuro, nos detuvimos a recuperar el aliento. «Esto es más grande de lo que pensé», dijo Mateo, limpiando la sangre de su brazo. «El coleccionista no es solo un hombre, es una red». Sus palabras me helaron, pero también encendieron una chispa de determinación. No podía rendirme ahora, no con Lucas esperando en casa. Volvimos a Cádiz, exhaustos pero decididos. Decidí esconder el cuadro en un lugar seguro, lejos de mi taller. Mientras tanto, Mateo se instaló en mi casa, convirtiéndose en una presencia constante para Lucas y para mí. Mi hijo lo adoraba, y verlo jugar con él, enseñándole a dibujar o contándole historias, me llenaba de una calidez que no había sentido en años. Pero el peligro seguía acechándonos. Una noche, mientras revisábamos los documentos robados de la mansión, encontramos un nombre: Alejandro Vargas, un empresario poderoso con conexiones en toda España. ¿Era él el coleccionista? Mateo asintió, su rostro sombrío. Lo conozco. Es peligroso, Javier. Pero no te dejaré enfrentarlo solo. Nuestra relación se deepening. Cada noche, después de que Lucas se dormía, Mateo y yo hablábamos, nos tocábamos, nos perdíamos en un amor que crecía a pesar del peligro. Pero también había momentos de duda. ¿Y si Mateo seguía escondiendo algo?
Su pasado era un rompecabezas incompleto, y aunque mi corazón le pertenecía, mi mente no podía dejar de preguntarse. La búsqueda de Alejandro Vargas nos llevó a Barcelona. La ciudad vibraba con vida, pero para nosotros, cada esquina era una amenaza. Nos alojamos en un pequeño apartamento, manteniendo un perfil bajo. Lucas estaba a salvo con doña Carmen, pero lo extrañaba terriblemente. Cada llamada suya, llena de risas y preguntas, me recordaba por qué luchaba. Mateo y yo rastreamos a Vargas hasta un club exclusivo en el corazón de la ciudad. Nos infiltramos, vestidos con ropa que no nos pertenecía, fingiendo ser parte de la élite. Dentro, el ambiente era opulento, pero cargado de una tensión que cortaba el aire. Encontramos a Vargas en un reservado, rodeado de guardaespaldas. Era un hombre de unos 50 años, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. No podíamos enfrentarlo allí, pero logramos escuchar una conversación. Hablaba del cuadro, mencionando un comprador extranjero dispuesto a pagar millones. «Es más que arte», dijo. «¿Qué esconde ese lienzo?», me pregunté, sintiendo el peso de nuestra misión. Mateo, a mi lado, apretó mi mano. «Lo descubriremos», prometió. Esa noche, en el apartamento, la tensión explotó. «No puedo seguir viviendo así», y grité, frustrado por el miedo constante. Mateo me abrazó, su calor calmando mi tormenta interior. «Lo siento, Javier. Todo esto es mi culpa». Por primera vez, habló de su pasado, había trabajado para hombres como Vargas, atrapado en un ciclo de violencia hasta que me conoció. «Tú y Lucas me dieron una razón para cambiar», confesó. Sus palabras rompieron algo en mí. Lo besé con una intensidad que no sabía que tenía, y esa noche, nos entregamos el uno al otro completamente. Pero el amanecer trajo una nueva amenaza, un mensaje en mi teléfono, con una foto de Lucas jugando en el patio de doña Carmen. «Entréganos el cuadro o él muere». El pánico me consumió. Mateo, con una calma que ocultaba su propia furia, planeó nuestro próximo movimiento. Decidimos enfrentarnos a Vargas directamente, usando el cuadro como cebo. Pero primero, necesitábamos proteger a Lucas. Llamé a doña Carmen, pidiéndole que lo llevara a un lugar seguro. Ella, sin hacer preguntas, prometió cuidarlo. El plan era arriesgado, pero no había otra opción. Contactamos a Vargas, ofreciendo entregarle el cuadro a cambio de nuestra seguridad. Acordamos encontrarnos en un almacén abandonado en las afueras de Barcelona. Mateo insistió en ir solo, pero me negué. «Somos un equipo», dije, y por primera vez, vi una chispa de orgullo en sus ojos. El almacén era un laberinto de sombras y eco. Llevábamos el cuadro, envuelto en tela, pero también un plan, grabar a Vargas confesando sus crímenes. Mateo había conseguido un dispositivo de grabación, y lo escondimos en mi ropa. Cuando Vargas apareció, flanqueado por sus hombres, su sonrisa era puro veneno. «El pintor y el traidor», se burló, mirando a Mateo. La negociación fue tensa. Vargas quería el cuadro, pero también quería castigar a Mateo por su traición. «Dámelo, y tal vez deje vivir al niño», dijo. Mi sangre hirvió, pero Mateo mantuvo la calma, entregándole el lienzo. Mientras Vargas lo examinaba, activé la grabadora. Habló con arrogancia, revelando su red de contrabando y sus planes para vender el cuadro en el mercado negro. Pero todo se torció cuando uno de sus hombres nos reconoció. «Es una trampa», gritó, y el caos estalló. Mateo peleó como un león, protegiéndome mientras yo corría con el cuadro. Logramos escapar, pero no sin consecuencias. Mateo recibió un disparo en el hombro. En un callejón, lo ayudé a vendar la herida, mis manos temblando. «No te mueras», le supliqué, las lágrimas cayendo. «No voy a ninguna parte», respondió, su voz débil pero firme. Con la grabación en nuestro poder, contactamos a un periodista de confianza, enviándole las pruebas. Las noticias sobre Vargas explotaron al día siguiente, y su imperio comenzó a desmoronarse. Pero aún no estábamos a salvo. Regresamos a Cádiz, donde Lucas nos recibió con un abrazo que sanó parte de mi alma rota. Mateo, aún herido, se quedó con nosotros. Verlo jugar con Lucas, a pesar del dolor, me hizo darme cuenta de cuánto lo amaba. Pero el peligro no había terminado. Vargas seguía libre,
y su venganza era inminente. Los días siguientes fueron una danza entre el miedo y la esperanza. La policía buscaba a Vargas, pero él era un fantasma, escurridizo y peligroso. Mateo, recuperándose lentamente, se convirtió en parte de nuestra familia. Lucas lo llamaba tío Mateo, y cada vez que lo veía enseñándole a mi hijo a lanzar una pelota o a pintar, mi corazón se hinchaba de amor y gratitud. Pero el pasado de Mateo seguía siendo un misterio. Una noche, mientras revisábamos los documentos del cuadro, confesó algo que me dejó sin aliento. El hombre que me chantajeó para matarte. Era mi hermano, dijo, su voz quebrada. Su hermano, Diego, estaba atrapado en la red de Vargas, y Mateo había aceptado el trabajo para salvarlo. Pero Diego había muerto meses atrás, y Mateo cargaba con esa culpa. Quise odiarlo por haberme ocultado la verdad, pero no podía. Lo abracé, sintiendo su dolor como propio. Ya no estás solo, le dije, y por primera vez, vi lágrimas en sus ojos. Ese momento marcó un cambio, éramos más que amantes, éramos aliados, una familia. Decidimos destruir el cuadro. Era la única forma de terminar con la amenaza. Lo quemamos en la playa, bajo un cielo estrellado, mientras Lucas dormía en casa. Las llamas devoraron el lienzo, y con él, parte de nuestro miedo. Pero Vargas no se rendiría tan fácilmente. Una noche, mientras dormíamos, un ruido nos despertó. Mateo, aún débil, se levantó con un arma que había escondido. «Quédate con Lucas», me ordenó. Pero no podía dejarlo solo. Encontramos a 2 hombres en la casa, enviados por Vargas. Mateo luchó con una ferocidad que me aterró y me maravilló. Logramos reducirlos, pero no sin un costo, la casa estaba destrozada, y Lucas, despierto, lloraba de miedo. Todo estará bien, le prometí, aunque no estaba seguro. Mateo, herido de nuevo, me miró con una determinación feroz. Terminaré con esto, Javier. Por ti, por Lucas. Sus palabras eran una promesa, pero también un adiós que me aterró. El final llegó en una noche sin luna. Mateo había rastreado a Vargas hasta un puerto en Málaga. No vengas, me suplicó, pero no podía dejarlo enfrentarlo solo. Dejamos a Lucas con doña Carmen y nos dirigimos al puerto, armados solo con nuestra determinación y la grabación que podía destruirlo. El encuentro fue brutal. Vargas, rodeado de sus últimos hombres leales, nos esperaba. Pensaste que podías vencerme, se burló, pero su voz temblaba. Mateo, a pesar de sus heridas, se enfrentó a él con una fuerza que parecía sobrehumana. La pelea fue caótica, pero logramos reducir a sus hombres. Vargas, acorralado, intentó huir, pero la policía, alertada por el periodista, lo interceptó. Con Vargas arrestado, el peligro finalmente se desvaneció. Regresamos a Cádiz, exhaustos pero vivos. Mateo se mudó con nosotros, y poco a poco, nuestra vida se reconstruyó. Lucas lo adoraba, y verlo convertirse en el padre que mi hijo eligió fue el mayor regalo. Cada noche, cuando Lucas dormía, Mateo y yo nos sentábamos en la terraza, mirando el mar, agradecidos por haber encontrado amor en medio del caos. El cuadro ya no existía, pero su legado nos unió. Mateo dejó atrás su pasado, y juntos, construimos un futuro. No éramos perfectos, pero éramos reales, y nuestro amor, nacido en el peligro, era más fuerte que cualquier tormenta. Lucas, con su risa, nos recordaba cada día que la familia no se define por la sangre, sino por el amor que elegimos dar.